llevas a un futuro donde Paz de Cristo. Ya estamos aquí en Estadio Vida 100.1 FM en Conexión Juvenil. Y bueno, estamos agradecidos a todos nuestros radioescuchas porque estamos aquí ya en la cabina en este sábado alegre 8 de abril, agradeciendo a Dios por un día más. Y bueno, aquí en cabina con la Jazz, y tenemos una invitada que ahorita se las voy a presentar, que ahí estuvimos anunciando a todos nuestros radioescuchas. Quiero invitarte que antes, querido amigo, amiga, que estás ahí atento, ve y busca la página de Facebook ahí en Estadio Vida 100.1 FM, Proyecto 21, para que le des like, para que puedas poner tus comentarios de ya estoy conectado, o también puedes buscar en Conexión Juvenil y AFCJ ahí conectándote. También te recordamos los números de cabina para que mandes tu WhatsApp, tu comentario, tu saludo, tu petición de oración, para que podamos estar en la misma sintonía. A los números de cabina 9987-428839, 9987-428839, los números de cabina. Y bueno, ahora sí, querida audiencia, voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Se llama Yamilet. Ella es parte de jóvenes de la primera de Cancún, de la iglesia donde nos congregamos. Entonces, bueno, le dejo a ella para que se presente. Está un poco nerviosa, es su primera vez, así que la recibimos. Hola. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Yamilet Janet Gómez Cruz y es un gusto y un placer estar en esta tarde una vez más con ustedes. Bueno, la primera. Y espero que sean muchas más. Así es, y bueno, está compartiendo aquí con nosotros Yamilet, su primera vez, una amiga parte de la juventud que está con nosotros. Así que, audiencia, amigo, amiga, que estás ahí escuchando también, para que tú estés atento al tema del día de hoy. Y bueno, hoy tenemos un tema, platicando con Yami, que se llama Procesos Transformadores. Y bueno, primero vamos a darle las gracias a Dios. Vamos a orar para que el Señor moldee nuestra vida, ahí que tú estés, en donde tú estés, el Señor pueda seguir transformando tu corazón y que hoy le des gracias al Señor. Nosotros venimos de una actividad de jóvenes y hemos comprendido de lo bueno que es agradarle al Señor y lo bueno que es agradecerle. Entonces queremos que tú el día de hoy nos acompañes en esta oración para darle las gracias a Dios por la vida, por la salud, incluso si estás viviendo alguna situación, dale las gracias al Señor y que el tema del día de hoy hable a nuestro corazón. Entonces, pues vamos a orar en donde tú estés, ahí en agradecimiento a Dios. Señor Jesucristo, te damos gracias porque nos permites el estar un día más, Señor, en este programa. Gracias por tu amor, tu misericordia, Padre, porque eres tan bueno y bondadoso, Señor Jesucristo. Te pedimos que seas tú que nos guíes, que nos guardes en todo momento, Señor. Te pedimos que en todo tiempo nos acompañes, Padre. Gracias porque estás, Señor Jesucristo, y estarás hablando a cada uno de los que estarán escuchando este programa, Señor. Te pedimos que bendigas la vida de cada uno, de cada hombre, cada mujer, cada señorita, cada joven, cada niño que esté atento a este programa, para que tú guardes de su vida, pero sobre todo estén prestos y atentos para escuchar este mensaje. Que este tema que tú vas a hablar de los procesos en nuestra vida que hemos tenido, tiene un objetivo, es porque nos estás transformando, Señor Jesucristo. Que podamos entender que este proceso, Señor, es para moldearnos y dejarnos brillosos como un diamante. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, así como estamos a todos nuestros radioescuchas ahí sintonizando en este programa, dando pues principalmente gracias a Dios por estar aquí. Me gustaría, así como estamos, pudieran ustedes buscar ahí en su Biblia. Vamos a ver cuál es el título principal, el texto base de este tema. Y ahí recuerda que si no tienes la Biblia en tu mano, si la tienes ya descargada en tu celular, lo puedes ahí subrayar en el blog de notas. Y vamos a buscar el siguiente texto, que es algo importante de lo que nos habla. Y bueno, habla en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23.
Si no lo tienes ahí, búscalo, subráyalo, guárdalo, lo vuelvo a repetir. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. Entonces ahí nos va a apoyar nuestra amiga Yami con ese texto bíblico en Gálatas ahí. Y ese texto habla el objetivo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque el Señor, Gálatas capítulo 5, 22 al 23. Porque el Señor permite muchas veces que vivamos procesos en nuestras vidas. Y tal vez tú el día de hoy has vivido muchos procesos en tu vida, has estado viviendo situaciones, tal vez en transcurso viviste algún proceso personal, familiar, no lo sé, y vamos a estar hablando de esto. Pero vamos a escuchar qué es lo que Dios quiere enseñarnos de esas situaciones que hoy en día estamos viviendo y qué objetivo tiene cada uno de nuestros procesos que vivimos. Ahí leemos el siguiente texto y nos apoyamos con nuestra amiga Yami. Bueno, Gálatas 5, 22 dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén, así es. Ese es el texto bíblico respecto al tema. Y me gustaría mencionar lo siguiente, y vamos a iniciar con una pregunta en ese texto. Y bueno, platicando aquí con Yami de esto, nosotros vivimos procesos personales. ¿Y qué es un proceso? Un proceso es cuando vivimos una situación en nuestra vida y todo eso lleva a etapas, tal vez con altas, con bajas, y es una situación de procesos que como personas, todos en la vida vivimos procesos, ya sea buenos, malos, de enfermedad, de salud. Pero todo esto, Yami, yo creo que nos lleva a la pregunta de realmente por qué como seres humanos tenemos que vivir situaciones negativas, hablando como problemas a nuestras vidas. Y vamos a poner un ejemplo de una enfermedad. ¿Por qué a veces las personas, el tener una enfermedad es un proceso de su vida, de salud que están viviendo? ¿Por qué a veces han habido preguntas de por qué el hombre y la mujer tienen que vivir una enfermedad? ¿Por qué el hombre y la mujer tienen que vivir con alguna situación de problema familiar? ¿Por qué? ¿Qué objetivo tiene todo esto? ¿Por qué el Señor lo permite? ¿Por qué el Señor permite que nosotros, he escuchado frases que dicen que suframos de esta manera? Y a mí me gustaría recalcar a lo que mencionaba ese texto. Dice que el amor de Dios, en cambio el amor de Dios es alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Todas estas características, frutos que tal vez tú, amigo, amiga, lo conozcas como valores, como parte de procesos para ser mejores personas, ¿no? Pero ¿cómo vamos a adquirir todos estos frutos? Imagínate, Yami, vamos a hacer una pregunta. Imagínate desde que naces, no todo el tiempo, no desde que naces hasta tu adultez adquieres la paciencia. Vaya que no. No adquirimos la paciencia. Imagínate qué padre sería desde nacer hasta crecer, adquirir la paciencia, adquirir la bondad o adquirir la felicidad desde nacimiento hasta la adultez. Sería increíble, pero no. Vivimos procesos en nuestras vidas, situaciones que nos moldean para poder adquirir esos frutos del Espíritu Santo que Dios nos da. Y todo eso se adquiere a través de una transformación en nuestras vidas. De un proceso realmente, ¿no? Que es lo que se vive. Algo que mencionabas, ¿no? Desde que nacemos, ¿no? Que es muy curioso, ¿no? Nacemos llorando. Ni siquiera en eso tenemos paciencia. Pero pues realmente eso es parte para forjar nuestro carácter, para forjar nuestra vida y también para un propósito realmente. Así es, y claro, algo como mencionaba Yami, el objetivo como tal es que en nuestro día a día, nosotros somos jóvenes y en el camino nos hemos vivido muchas situaciones. Y voy a poner un ejemplo claro, y este ejemplo es de un personaje bíblico. A mí en lo personal, este personaje me gusta escucharlo, porque este personaje era un joven que vivió una situación, que sufrió,
que incluso fue lastimado por su familia y se llama José. Tal vez lo has escuchado como José el Soñador y lo hemos escuchado como un hombre que fue un gobernador, que fue un hombre que adquirió autoridad y poder en su juventud y que incluso él fue lastimado por su familia. Y vamos a explicar un poco de este personaje bíblico que tal vez tú aún no lo conoces, pero José dice que tenía aproximadamente como 12 hermanos. Eran muchos hermanos que él tenía y José era un joven que él se dedicaba pues al pastoreo. Pero imagínate, quiero mencionar algo importante aquí, que José, siendo un joven con muchos hermanos, con una familia formada, era rechazado por su familia, fue rechazado por sus hermanos, porque él tenía una esencia diferente. Él era un hombre obediente que incluso siempre se la pasaba soñando. Imagínate despertar y soñar y decir que él vivía cosas y que él tuvo un sueño y dijo: yo voy a tener cierta autoridad y ustedes serán mis siervos. Imagínense soñar algo y pues los hermanos adquirieron la envidia, el enojo, porque su padre lo amaba, lo veía con agrado y los hermanos se sentían como un rechazo de parte de su papá o un preferitismo. Y imagínate todo esto. Entonces, cuando viene José a vivir toda esa situación, él vivió un rechazo por sus hermanos. Sus hermanos literal lo vendieron a José. Imagínate que tus hermanos te vendan y digan: ¿sabes qué? Yo te estoy vendiendo porque realmente no me caes bien, o porque te veo muy presumido, o porque tú eres el favorito de mi papá, de mi mamá. Había una envidia en el corazón de los hermanos y ellos vendieron a José. Qué tremendo, Yami, que tus propios hermanos te vendan. Eso es un proceso o una situación muy difícil, que como nosotros seres humanos, el vivir un rechazo de parte de tus propios hermanos es algo difícil, que incluso José pudo haberse dañado, pudo haber caído en depresión, se pudo haber caído en tristeza, pudo haberse suicidado por el dolor que estaba viviendo de que sus propios hermanos lo hayan abandonado. Lo rechazaban realmente. O sea, y vivimos a veces, por ejemplo, de forma de juego, nuestros hermanos nos dicen, ¿no? Como: eres adoptado, y nos sentimos bien feo. ¿Te imaginas entonces cómo se sintió este personaje que básicamente lo vendieron? Creo que eso sí fue un gran golpe para él realmente. Exacto. Imagínate el hecho de que José fuera vendido como un esclavo, teniendo familia, y José sufrió en este proceso al ser vendido. Ahora después, ¿cuál era el objetivo de lo que José tenía que vivir? Tal vez tú, amigo, amiga, estés viviendo una situación que tú digas: ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo esta deuda económica? ¿Por qué tengo problemas con mis padres? Tengo una adicción que no puedo dejar. Tengo una violencia, un carácter que no me permite. ¿De qué me sirve toda esa situación que estoy viviendo? ¿Por qué tal vez, no sé, tú como señorita joven, viviste una situación en tu infancia que te ha estado lastimando y no sabes por qué viviste esta situación? Y quiero mencionarte algo peculiar que menciona el tema de lo que estamos viendo, y nos habla de que nosotros somos como las perlas que están moldeándose. Somos como esas perlas. Cuando van a hacer un diamante, pasa por un proceso. He investigado que para hacer un diamante tienen que sacarlo de un lugar, y no es solamente sale y ya brilla y tiene la forma del diamante. No, dicen que la moldean, tienen que pasar por el fuego, tienen que golpearle, tienen que pasar por una etapa de moldeación, que incluso puede ser lastimado, no salió la primera y lo golpean hasta que quede brillosa, como un diamante, y que se pueda vender en un lugar y alguien la pueda poseer y decir: wow, todo lo que vivió este proceso del diamante para hoy en día poder lucirlo y poder presentarlo. Hoy en día es como Jesús está hablando a nuestras vidas. El Señor de esta manera moldea nuestras vidas. De esta manera el Señor
va viviendo nuestra situación, que tú estás ahorita tal vez en shock porque no sabes qué hacer ante esta situación que viviste, pero el Señor tiene un objetivo con este proceso que estás viviendo, para moldear tu persona. Y quiero mencionar algo, una pregunta que dice: ¿te has parado a pensar en cómo la belleza y el sufrimiento a veces se abrazan? Imagínate, cómo la belleza y el sufrimiento. José, yo no creo que veía una belleza o algo hermoso con lo que él estaba viviendo. No creo que José soñaba con una familia feliz, porque él estaba viviendo una familia que lo había vendido, que lo había rechazado, que incluso estaba sufriendo por causa de sus hermanos. Imagínate, ¿cómo puede ahora decirnos que alguien venga y te diga: ¿sabes qué? ¿No sabías que la belleza y el sufrimiento se abrazan, ¿no? Van de la mano. Imagínate qué tremendo es esto, el poder decir, va de la mano tu dolor con la felicidad, con el resultado, ¿no? Creo que lo pensaría uno. Pero pues al final de cuentas yo creo que realmente todo lo que pasa, todo lo que vivimos es un proceso que quizás en su momento no lo entendemos. No entendemos por qué nos pasa esto, no entendemos por qué nos dicen esto, no entendemos por qué solo a nosotros quizás, pero es algo que no lo vas a ver al momento, sino cuando pase el tiempo y cuando tú realmente estés listo para poder entender y para poder aceptar, ¿no?, lo que Dios quiere hacer contigo también. Porque yo creo que eso a veces pasa, hablando de lo de los procesos, ¿no? A veces porque no estamos en el tiempo correcto o porque no estamos preparados quizás físicamente, mentalmente, espiritualmente, es que no sucede o Dios no nos muestra el propósito que tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Él sabe y Él conoce que quizás en el fondo aún nos hace falta trabajar la paciencia, trabajar el amor, trabajar la paz, los frutos del Espíritu Santo realmente. Así es. Y quiero mencionar esta frase: tu dolor tiene sentido. Tu dolor tiene un resultado que el Señor quiere moldear. Hoy en día tal vez estés sufriendo por un problema, por una adicción, por una ansiedad, una depresión, o lo que viviste se está lastimando. Pero ese dolor tiene un objetivo que el Señor quiere moldear, amigo, amiga. El Señor quiere transformar y se lo mostró a José. Cuando el Señor vio que José lloraba y lloraba al ver a su familia cómo la había vendido, el Señor le mostró el proceso. Si él no hubiera sido vendido, dice que cuando José llegó a ese lugar, él se fue con agrado hacia el rey y se volvió un gobernante. Imagínate, el que poseía, el que veía esta situación de la economía, de cómo el Señor le dio sueños, le dio visiones para el pueblo. En esta manera, era un objetivo que él estuviera en ese lugar. No significa que el Señor permitió que José sufriera, lo golpearan, lo humillaran. No, significa que de esa situación, de ese dolor, el Señor moldeó su vida para darle un mejor resultado. El Señor moldeó esa situación que él estaba viviendo para poderle dar un objetivo a su vida, un propósito, y decirle: tú fuiste vendido, pero yo te compré con mi sangre. Tú fuiste vendido, pero yo hoy te he comprado con la sangre que he derramado por ti en la cruz del Calvario. Y es algo que venimos hablando hoy en estas fechas, como le llaman Semana Santa, en algunos otros en algunos otros lugares. Y me he visto ahí en internet, Yami, que de repente salen a caminar en las calles con la representación de Jesús en la cruz y que les golpean y hacen un escenario, ¿no?, de presentación de la crucifixión de Cristo en nuestras vidas. Y que incluso muchas gentes en estos días tratan de no comer carne y comer pescado porque hay que cuidar, porque estamos en consagración a Dios, o unos ayunan, y porque estamos en esta representación a Cristo, ¿no? Y el domingo la resurrección, como representando a que Jesús vino a darnos vida en esa muerte que vivíamos de desesperanza. Pero quiero hablarte más allá de esto. Eso se representa como tal vez una semana en todo el año, lo hacen. Pero tú, amigo y amiga, todos los días tienes que recordar que lo que tú estás viviendo,
el Señor, ese dolor que estás viendo, el Señor ya lo pagó, ya pagó, porque a través de su vida, a través de su crucifixión, a través de la sangre que derramó por ti, el Señor ha pagado ese dolor. ¿Por qué? Porque lo dice en el siguiente texto, y vamos a buscar en Hechos capítulo 3, 19 para poder estar en la misma sintonía. En lo que nos quiere decir ese texto bíblico. ¡Ay! ¿Qué sentido tiene? Que voy a poner un ejemplo, que se haya muerto un familiar mío y yo esté sufriendo ahora en el duelo. ¿O qué objetivo tiene que esté viviendo una enfermedad? ¿Qué sirve con eso? Que me pueda morir en poco tiempo, que mi familiar no esté conmigo y me sienta sola. ¿Qué objetivo tiene todo esto? ¿De qué sirve haber vivido todo esto? ¿Cómo puedes decir que mi dolor tiene un sentido? Y hoy quiero mencionarte en ese texto bíblico que Dios quiere hablar a tu corazón, de que Él quiere decirte que lo que tú estés viviendo, Él carga con esa situación. Dice su palabra que Él carga todo nuestro pesar, nuestros problemas. Dice, venid a mí todo aquel que esté cargado, que esté viviendo un problema, una enfermedad, una depresión, que esté viviendo en soledad, etcétera, porque yo llevaré su carga, dice, y haré ligera. Dice, imagínate, el Señor la toma para poder moldear esa situación a tu vida. ¿Qué dice en Hechos, capítulo 3, versículo 19? Hechos, capítulo 3, versículo 19. Amén. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borradas vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así Amén. es. Amén. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso, Refrigerio. aparte del Señor. Imagínate, tal vez tú estés buscando la solución de ese problema que estés viviendo con el dinero, con el mejor médico. Tal vez te ha ido a lugares que te den unas mejores pastillas para buscar a ese médico que te pueda dar la solución a lo que estés viviendo. Puedes ir con el psicólogo, puedes ir con algún terapeuta para que pueda ayudarte en esa situación que estés viviendo emocional. O incluso quieras irte, no sé, con alguien que te ofrece un remedio como no quiero mencionar nombres, pero irte a la hechicería, irte a otro lugar como para poder decir que esto para mí va a ser una solución a mi problema. O incluso he escuchado muchas personas que piensan tal vez dejarlo todo para no seguir sufriendo más. Pero hoy el Señor te dice algo a ti, amigo, amiga, que dice que si tú te arrepientes y tú vuelves a Dios de todo corazón, que tú dices, Señor, yo es lo que estoy viviendo, esto no puedo, dice la Biblia que no te puede dar cargas que no puedas soportar. Amén. Yo no puedo con esta situación, me es muy pesado, Padre. Acércate al Señor, acércate a Jesús en una oración, díselo, Señor, esto para mí, esta situación que estoy viviendo me duele, no puedo más con esto. Estoy viendo sufrir a mi familiar, estoy sufriendo, no me gusta, no soy feliz, no tengo una vida en plenitud, no disfruto a mi familia, me siento sola, me siento solo, etcétera. Dice, vuelve al corazón de Dios, arrepiéntete de eso. Y dice, y tus pecados serán borrados, y vengarán tiempos de refrigerio. Y descanso. Imagínate, Yami. Creo que eso es algo bonito, el poder ver cómo el alfarero que es Cristo en nuestras vidas, que moldea a un momento de llegar y presentar y decir, estás lista. Este proceso que viviste, este dolor, tiene un sentido. O este sufrimiento no es eterno, sino es con propósito realmente. Yo creo que es muy bonito en general. Y pues quizás algunas veces realmente nosotros en nuestra mentalidad humana realmente llegamos a pensar que como que no tenemos solución, no vemos la esquina ahora sí, pero pues
todo es con un fin y hay que siempre tener eso en el corazón. Siempre es con un fin, es con un propósito y en algún momento te vas a estar riendo de la situación que hace unos días quizás estabas llorando. Porque así es aprender, ir aprendiendo, ir mejorando. Y si ya tropezaste con algo, pues obviamente ya lo vas a evitar. ¿Por qué? Porque eso es el aprender de los errores realmente, el aprender de los procesos que quizás Dios quiere darnos para moldearnos. Amén. Y hay otra frase que dice, no hay perlas sin dolor. No hay perlas sin un dolor. Tú tal vez como amigo, amiga, te acabas de tal vez de tener algo, te compraste algo, y tú te compras una casa y tal vez no la casa va a estar como tú quieres, no la tienes que moldear, la tienes que volver a pintar, la tienes que arreglar, le tienes que buscar los accesorios, las cortinas, los muebles, de la manera en la que quede perfecta o de la manera que quede bonita ante tus ojos. Así es el Señor. El Señor, para darte la bondad, para darte amabilidad, para darte felicidad, necesita quitar lo que no te pertenece, lo que te está lastimando. Esta pintura no le hace bien a mi hija. No, esto le está lastimando. Tengo que quitarle esto porque le estorba este camino. No vive una sanidad y tú quisieras decirle, Señor, sáname de esta enfermedad. Pero tal vez no has vivido una sanidad porque no tienes fe. No has orado al Señor, has buscado remedio humano. Y no has ido a buscar al Señor, que Él es el doctor de doctores, para que te sane de esa enfermedad. Tal vez estás viviendo en una deuda muy grande y vas al banco a endeudarte más, pero no has ido a tu proveedor, que es Jehová, que es el Jireh, que es el proveedor de esa situación. No significa que el Señor te va a dar el dinero, no, el Señor te va a dar la sabiduría para poder solucionar ese problema. Y es lo que el Señor quiere moldear. Imagínate cómo nosotros podemos decir, el Señor va a traer a tu vida proceso que estés viviendo, una perla. No, tú necesitas también poder acercarte a tu Creador. Cada proceso tiene una transformación. Permite que el Señor transforme esa situación que estés viviendo. Permítelo. Es que el Señor no cambia esa situación, esa que estoy viviendo, no lo cambia. Y sigo igual, y sigo viviendo lo mismo, porque tal vez tú, amigo y amiga, no te has acercado al Señor, y ese es lo que quiere transformar. Vamos a buscar el siguiente texto bíblico que está y dice en el siguiente texto bíblico, ahí está, en Joel capítulo 2 versículo 13. Es el siguiente texto bíblico de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. En Joel capítulo 2, versículo 13. Y ahorita que se pueda dar la lectura, quiero mencionar algo personal. Tú podrías decir, bueno, y Yamilet y Yasmín, ¿qué proceso han vivido si apenas están viviendo la vida? Y son jóvenes y son de la iglesia cristiana. Ellos no saben de la situación, ellos no saben de problemas porque se han dedicado a la iglesia, a conocer a Jesús, no han vivido pobreza, enfermedad, etcétera. Tal vez puedas hacer el comentario, podrás pensarlo, amigo, amiga. Pero déjame decirte que yo vengo a hablarte de lo que el Señor hizo en mí. Yo también viví un proceso en mi vida personal como joven que el Señor transformó. Y déjame decirte que hoy te puedo hablar de esas cicatrices que no me duelen. Yo tengo aquí una cicatriz y esa cicatriz yo me recuerda y ya no me duele porque el Señor ya la costuró, ya la sanó. Pero ahora cada vez que menciono de la situación que yo viví, recuerdo las maravillas que Dios hizo en mi vida. El amor que Dios me tiene hacia mí a través de lo que viví. Y hoy por eso vengo aquí en esta cabina a hablarte de que lo que tú estés viviendo es temporal. Porque cuando Cristo domina nuestro corazón, Él nos da
esa restauración a lo que estemos viviendo. Incluso sigo viviendo procesos en mi vida, pero me están moldeando a mi carácter, me están moldeando a cómo ser paciente, a cómo dominar mi carácter, a cómo no insultar con mis palabras, no dañar. Toda mi vida, ya me imagínate, toda nuestra vida vamos a aprender. Incluso aún el anciano aprende de lo que él está viviendo. Qué bello es esto, el poder entender ahora como nosotras jóvenes y decirle a la audiencia, yo viví un proceso que ahora puedo entender que tenía un objetivo. Dios me transformó mi vida. Amén. Sí, y mencionamos el siguiente texto que es en Joel capítulo 2 versículo 13. Amén. Dice lo siguiente: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Imagínate, Yami, rásguense el corazón y no las vestiduras. Que tú le puedas entregar el corazón al Señor. El Señor no te está pidiendo que vayas en estos 3 días, todos los días hasta el lugar y tú lastimarte y decir, yo ofendí a Dios, yo pequé. No, el Señor no quiere. El Señor una vez hizo su crucifixión que todos los días tienes que recordar, pero que tú puedas decirle, Señor, esta es mi situación. Esta soy yo, es lo que estoy viviendo. Este es mi dolor, Padre. En tus manos los dejo. Ayúdame a vivir, dame las fuerzas en este dolor, en esta situación. Moldéame, enséñame qué quiero aprender. Algo que a mí me gusta, que hay una frase que dice, los problemas no se quejan, de los problemas se aprenden. Podemos quejarnos de estoy viviendo esta situación, la calor está fuerte, o el problema, o esto. No, sino ¿qué me quiere enseñar esto? Perdí mi matrimonio, me divorcié, me engañaron, o cometí adulterio, o cometí una fornicación, defraudé mi vida a Dios, o incluso tal vez, no sé, tú has tenido una vida en alcohol y ya no lo has podido dejar, no sabes. No digas, no le menciones a Dios ese problema, sino el Señor va a restaurar. Y hay otra frase que dice, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino dile a ese problema cuán grande es tu Dios. Imagínate, poderle tú decir a esa enfermedad, no decir mi cáncer, no lo hagas propio, mi cáncer, no. El cáncer que será vencido, que con la ayuda de Dios venceré esa enfermedad. No digas mi deuda, mi problema, soy alcohólico, no. O mi ansiedad, mi también, ansiedad, mi tristeza, porque lo apropiamos realmente. Exacto. Realmente nosotros mismos le damos poder, porque dice la palabra que la boca tiene poder, y realmente si nosotros le damos fuerza a lo que nos está atacando, obviamente nos vamos a sentir vulnerables ante el problema. Amén. Imagínate el poder tú ahora decir, esto no me pertenece, no es mi problema, esto es lo que estoy viviendo, pero en esta situación el Señor me va a transformar. Y quiero mencionar algo, hablando de ese texto, quiero mencionar, nosotros recalcando que hemos vivido situaciones personales, Yami. Creo que como personas el Señor ha transformado nuestra vida. Tal vez no eres Jonás, que es rechazado por tu hermano, por tus hermanos, pero te has sentido rechazado por la sociedad, por la iglesia, etcétera, y no sabes lo que estás viviendo. El Señor quiere hoy transformar, pero permite que el Señor moldee, permite que el Señor tome el control de la situación. Y como algo personal que yo no entendía, yo de niña viví una situación que no sabía por qué había vivido esto, que me trajo mucho desánimo, baja autoestima, me trajo mucha depresión, me trajo ansiedad a mi vida, mi identidad yo no la tenía definida, no me sentía suficiente como persona, como mujer, y yo no sabía por qué Dios había permitido que yo viviera esta situación, porque el Señor permitió que me lastimaran de muy chica, porque el Señor no hizo algo. Si tanto me ama, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no detuvo a estas personas que me hicieron daño? Y yo traía ese dolor.
Y siempre, cada vez que yo iba, traía ese dolor todo el tiempo. Desconfiaba tanto en los hombres, desconfiaba tanto en mí misma, en mi vestimenta, en mi cuerpo, que me trajo tanta depresión. Y un día quiero mencionarte que cuando conocí a Cristo y Cristo llegó a mi vida, claro que yo aún vivía con este dolor porque no se lo había entregado al Señor. Me daba vergüenza. Y yo cuando entregué este dolor en las manos del Señor, y el Señor fue dándome una identidad, el Señor fue dándome ánimo, el Señor fue quitándome esa depresión, quitándome esa ansiedad por esperanza, por los frutos del Espíritu Santo, del amor, que hoy en día sigo en mi proceso de transformación. Y quiero decirte que ahora entiendo lo que hoy viví, que esta situación ahora el Señor puso en mí una plenitud en mi vida, y cada vez que yo veo las fotos de niña, amigo, amiga, yo recuerdo lo que viví en ese proceso de las fotos que yo tenía, porque cada vez que me tomaba una foto, mi rostro de dolor se veía por lo que estaba yo viviendo en mi infancia, y tengo fotos rayadas porque el proceso de mi niñez para mí me causaba tanto dolor. Pero ahora cada vez que veo una foto de mi niñez, recuerdo lo que Dios hizo en mí, imagínate. Digo, el Señor me rescató, el Señor me trajo luz a mi vida en una oscuridad. El Señor mi problema lo transformó en una esperanza, en una transformación que hizo mi vida. Y ahora puedo decir, esa situación, ese dolor que me estaba lastimando, se cicatrizó. Pero esa cicatriz ahora yo lo puedo demostrar. Puedo decirle a una amiga, a un amigo, a personas y decirle, yo viví esta situación también y aquí está la cicatriz, la muestra, pero la cicatrizó el Señor. Ahora, ese dolor que tú estás viviendo tiene un objetivo. Y Yami, creo que esto es importante de reflexionar. ¿Qué es lo que Dios puede hablar a tu vida a través de esta enseñanza? Pues igual como tú mencionabas, cada persona vive un proceso diferente. En mi caso, yo me acuerdo que yo fui instruida en el camino de Dios desde muy pequeña, pero por X o Y situación dejamos de congregarnos, mi familia incluyéndome a mí, ¿no? Y me acuerdo que yo me alejé, pues empecé a dedicarme a otras cosas, empecé a llenarme de lo que realmente el mundo me ofrecía, ¿no? Por así decirlo. Entonces llegué a un punto en el que realmente me dio mucha depresión, estaba viviendo en una situación muy difícil, que ya no le encontraba sentido a mi vida, ya sentía que pues ya no valía nada, ¿no? Porque por situaciones que pasan, por heridas que a veces nosotros también permitimos que nos hagan. Entonces me acuerdo que en ese entonces mis padres estaban empezando a llegar ya, y me invitaban, ¿no? Pero pues no sé a cuántos de aquí o nos ha pasado que nos invitan y decimos sí por compromiso, ¿no? O para hacer feliz a nuestros padres. Y pues así me pasó a mí, yo le decía a mi mamá que sí, está bien, y ya iba, ¿no? Pero yo ya no sentía nada, y eso era un poco de cierta forma preocupante, porque llegar a la iglesia y cerrar tus ojos, alzar tus manos y no sentir nada, es algo que se siente inclusive más feo que saber que estás mal o saber que estás viviendo una situación, porque si tú ya lo habías sentido antes y ya no vuelves a sentir nada, es como que, pues sabes que algo estás haciendo mal, ¿no? Algo tienes mal. Entonces me acuerdo que me invitaron a un evento que hace la iglesia en donde llegamos, y yo no quería ir porque aún a pesar de todo lo que yo estaba pasando, todo lo que yo sentía, todo lo que yo había vivido, yo en mi ignorancia realmente yo decía que yo estaba bien, o sea que a mí no me faltaba nada, a mí no me pasaba nada, que quizás de repente a las 2 de la mañana me daba la lloradera, pero eso era normal, nada que ningún joven no viva, ¿no? Yo así decía. El caso es que, pues, mi mamá me mandó y yo dije, pues voy a ir para hacerla feliz. Voy a ir para que no se enoje, para que no me corra de la casa, cosas así. Y ya, pues fui. Y allá, pues, desde todo lo primero que empezaron a hacer, me acuerdo que todo me empezó a pegar mucho porque yo cuando estaba chiquita, me acuerdo que llegaba a la iglesia y cantaba una música, ¿no? Que nos ponían en la iglesia, y yo la cantaba, y ese corito decía como de que daba a entender que cuando yo sea grande, ahorita que soy chiquita alabo a Dios, cuando yo sea grande lo seguiré alabando, y aún en mi vejez lo seguiré haciendo, ¿no? Entonces yo empecé a acordarme de todo eso y me daba mucha tristeza realmente, porque
yo decía, no pude hacer eso, no lo pude cumplir, y pues nada. El caso es que pude sentir a Dios, pude sentir cómo Él me abrazaba, pude sentir cómo Él me recogía de donde yo estaba, porque realmente sí era una situación muy complicada, muy difícil, y Él me levantó. Entonces, esto que tú mencionabas a mí, pues me pega, ¿no? Porque el proceso que uno vive a veces no lo entiende, a veces quizás no lo comprende o no entiendes el fin de todo, ¿no? Pero ahora que estoy en este lugar, inclusive hablándoles a ustedes, puedo comprender que si yo no hubiera vivido ese momento de depresión, si yo no hubiera vivido esas noches de llorar, esos días de sentirme inclusive fea conmigo mismo, sentirme inconforme, yo no me hubiera acercado a Dios y yo no hubiera visto la gloria de Dios, porque quizás a veces esperamos un milagro, pero queremos ver un milagro que, no sé, que alguien en silla de ruedas se levante, que alguien que no ve, vea, pero al final de cuentas nuestra vida es un milagro que Dios ha hecho, somos un milagro que Dios transformó, que Dios sacó, que Dios levantó. Entonces esto de los procesos es algo muy bonito, porque al final de cuentas cumples un propósito que Dios quería y no es en vano. Algo que mencionaba Yas es que no es en vano quizás las lágrimas que ahorita tú has derramado, no es en vano el dolor o la angustia que has sentido, no es en vano, porque quizás en un futuro tú vas a poder servir para aconsejar a alguien, que si alguien está viviendo por la situación y tú lo escuchas y dices, ay, esto lo viví, pues vas a poder aconsejar, vas a poder decir, mira, esto puedes hacer, esto no puedes hacer, y para eso sirve. Y aquí hay un texto que a mí me gusta mucho, que está en Marcos 11:24, y dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto nos impulsa que realmente orando es como podemos entender, ahí en las oraciones le puedes pedir a Dios, Dios, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mí? O yo no entiendo por qué está pasando esto, pero quiero que tú me lo muestres, quiero que tú me expliques, porque quiero ser útil, ¿no? Al final de cuentas todos queremos ser útiles, todos queremos servir y adorar a Dios. Ese es el fin realmente que nosotros queremos cumplir. Entonces pídelo al Creador. Dice la Biblia que qué padre, si su hijo le pide algo no se lo va a dar. Entonces es orando como debemos de pedir que nos dé el entendimiento del proceso que estamos viviendo. Amén, así es. Y bueno, algo importante que mencionaba Yami aquí, audiencia, es cómo incluso ahorita como vida cristiana vivimos procesos, pero la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta, como lo dice Romanos 12:2. Dice, no sean transformados mediante la renovación de su mente, no serás transformado bajo tu propia opinión, bajo situaciones humanas, dice, sino bajo la voluntad de Dios. Imagínate, Yami, bajo la voluntad de Dios. Aún si estás viendo un proceso, amigo, amiga o hermano que estás ahí escuchando, una situación que incluso siendo cristiano vivimos, conociendo a Jesús, agradécele al Señor ese proceso que estás viviendo. Alábale al Señor aún en medio de ese dolor. Dile, gracias Señor, porque esto, Padre, me está enseñando. Quiero mencionarte, para poder ir concluyendo, a un hombre que yo en lo personal amo y admiro mucho y que es mi mejor maestro y padre para mí. Es mi papá. Mi papá es un hombre que yo respeto y valoro mucho porque él me ha enseñado mucho en agradecer a Dios en los procesos. Mi papá, en medio de un dolor, sufre del ácido úrico y de repente tiene dolores muy fuertes en la pierna y más por su peso. Y nunca lo he escuchado quejarse cuando sirve al Señor. Cuando va y sirve al Señor, él sí me dice, solo ora por mí. No me dice, ay, estoy sufriendo, no voy a ir a servir, no voy a predicar hoy, no voy a ir a servir este encuentro, no voy a ir a visitar a esta célula. Mi papá no me dice esto, sino al contrario. En medio de ese proceso yo he escuchado en sus oraciones, porque muchas veces hemos platicado y me he escuchado en sus oraciones que él dice, Señor, gracias por este dolor en mi pierna. Gracias porque tú estás aumentando mi fe. Gracias porque en este dolor me estás enseñando a servirte en otro nivel, e incluso en el dolor me enseñas a servirte. Gracias porque hoy puedo vivir cómo es alabarte aun cuando no quiero, Señor.
cómo es irte a servir aún cuando tengo pereza, cómo es agradecerte incluso en medio cuando no encuentro motivos para agradecer, pero lo hay porque me has dado vida. Y cuando yo escucho a mi papá en esto, en lo personal yo admiro mucho, porque él siempre menciona una frase y una alabanza que dice: yo te alabaré aunque no tenga manos, y si no tengo manos, te alabo con los pies, y si no tengo los pies, con las manos. Con las manos, con la boca. Y si no tengo la boca, te alabo con el corazón. Y si no tengo el corazón, dice, y si es que ya morí, también te alabaré. Con mi alma. Con mi alma. Imagínate, o sea, aún en medio de toda esta situación de mi vida, yo te voy a alabar, Señor, y te voy a agradecer. En medio de ese dolor, si estás sufriendo ahorita, dile: Señor, gracias por esta situación que estoy viviendo. Aunque no parezca agradecerte, pero gracias, porque yo confío plenamente en ti. Ten fe y decirle que tú serás mi sanador, tú serás mi proveedor, restaurarás mi familia, mi matrimonio, pero tienes que arrepentirte e irte a los brazos de tu Creador. Y vamos a orar para ir al finalizar, leer los comentarios. Vamos a orar para dar gracias. En lo personal, agradezco a Yamilet que estés aquí como invitada. Esperamos y no sea la última y nos pueda acompañar más veces. Pero quiero agradecerte, querida audiencia, porque sé que el Señor está hablando a tu vida, así como lo ha hablado a la mía. Solo quiero decirte que permite que Jesús transforme tu vida. Permite que Jesús te moldee para poder ser un diamante precioso y tú poder decir: yo de lo más vil el Señor me sacó, de la enfermedad, de la pobreza, de la situación, de los problemas, el Señor me restauró y hoy estoy aquí como Amén. Un hombre, como una mujer conforme al corazón de Dios. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Pero necesitas permitir que el Señor te moldee. Si tú estás sufriendo en el alcoholismo, hombre que nos estás escuchando, señorita que estás sufriendo alguna adicción, el Señor no quiere verte con esa situación, sino quiere verte estable, plena, en restauración en tu vida. En cero violencia es lo que el Señor. Si no lo crees que el Señor puede hacer esto, quiero invitarte a que te acerques a Él y verás que el Señor restaura incluso un corazón duro y de piedra. Entonces quiero que le digas ahí: Señor, quiero que tú tomes el control de mi vida, de este problema que estoy viviendo. No le digas a tu problema cuán grande es, sino dile a ese problema cuán grande es tu Dios. Amén. Y vamos a orar para que el Señor moldee en este día tu corazón y el proceso que tú estés viviendo lo tomes de la mano de Jesús. Amén. Amén. Señor Jesucristo, te damos gracias por este día que nos permites. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has hablado a los corazones de la audiencia, Señor, de los amigos, amigas, porque hemos entendido, Padre, que venimos, Señor, aquí, Señor, y estamos en este momento, Padre, aún viviendo situaciones, aún viviendo problemas. Todo tiene un sentido, Padre. Tiene un objetivo este dolor que estemos viviendo, porque somos un propósito para ti, Señor. Ayúdanos a poder, Señor, agradecer, ayúdanos a perdonar, amar, Señor, a dejar cosas que nos lastimen, Señor, y que tú transformes nuestra vida, la situación que yo esté viviendo, este dolor, Padre, que yo pueda confiarlo en tus manos, porque tú los vas a transformar, Señor. Mi dolor tiene un sentido. Yo seré moldeado, Señor, en medio de este proceso. Y seré un diamante como oro puro, Señor, porque tú diste la vida por mí, porque tú me has perdonado y me amas con amor eterno, Jesús. Y tú amas a estas personas. Permite, Señor Jesucristo, entrar en los corazones de ellos, porque creemos que tú eres poderoso, Señor, porque no hay ningún problema, Señor, que en tus manos, Padre, no puedan solucionar. No hay ninguna enfermedad que no puedas tú curar, Señor. Simplemente creemos, tenemos que tener fe en ti, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque en medio del proceso te agradecemos y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ya nos quedan 5 minutitos para ir finalizando. Tenemos 3. Vamos a leer rápidamente ahí los comentarios. Ahí que Yami nos pueda apoyar los que dice en Estéreo Vida 100.1.
Bueno, nuestra amiga Belencita dice, Dios les bendiga, princesas. Ay, gracias, Belén. Dios te bendiga, Belén. Igual nos pone un hermano, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Romanos 8:28, amén. Bendiciones de lo alto, mis hermanas. Saludos desde Chimax. Wow, desde Chimax nos mandan saludos. Dios les bendiga a los que están ahí escuchando al programa. Ahí al hermano Mario Vaca que nos está escuchando, Dios le bendiga también. Y bueno, aquí en Conexión Juvenil tenemos otros comentarios de parte de Abigail Ancona, una joven que la Abby dice: cuando nos determinamos al cambio, Dios nos lleva a una transformación radical, en la que es difícil dar vuelta atrás, pues sus procesos transformadores sacian lo que antes nada más podía llenar. Imagínate, lo que hoy estás viviendo no se compara a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cris González dice: cuando Dios cambia es un propósito, y que Dios hace cambios, pero primero es estar dispuesto a adorar a Dios. También nos dice: amén, agradecer en medio del desierto, Dios es un caballeroso. También María Canú nos manda un mensaje: gloria a Dios, bendiciones, hermana. Y también Itzel nos manda: amén, somos parte de un proceso. Y bueno, a cada uno de los que estuvieron ahí sintonizando el programa, Dios les bendiga, les esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde. Y aquí estuvimos en cabina con la Yami. Aquí nos vemos el próximo sábado y estén atentos para nuestro programa especial en el sorteo. Dios te bendiga, esto es Conexión Juvenil.